Ok, listo, ahí grabo. Sí, me parece que está bueno mostrarlo porque Bueno, llevó un ratito y llegamos a ese punto en que... entonces habíamos cargado la página. La idea del ejercicio era poder extraer la clase de cada uno de los animales que estaban en esa tabla. Y bueno, hicimos un primer intento y no funcionó. En el primer intento lo que buscábamos hacer era justamente, habíamos notado que se mantenía siempre el patrón de esta parte de la página y después el nombre que estaba en la tabla. Entonces lo podíamos hacer como un carácter y ingresar así a cada una de las páginas y robarle un elemento de la tabla que también nos dimos cuenta que siempre era la clase. Entonces probamos esto y dentro de todo creo que más o menos había funcionado, pero tenía algunos problemas porque, a ver si sigue guardado eso. Velocidades, clase. ¿Sí ves? Siempre coincidía Más, el nombre con el nombre del link. claro, no siempre coincidía el nombre con el nombre del O sea, link. no extrajeron el link, sino que construyeron el link a mano. Claro, Perfecto, construimos el igualmente. link a mano, pero no Perfecto. funcionaba siempre por justamente eso. Pero bueno, Claro. algunos funcionaron. Hasta ahí, más o menos 60 logramos sacar. Pero también tuvimos que arreglar cosas a mano y qué sé yo. Pero bueno, y recién estábamos probando la otra segunda forma, que era mejor claramente, que era usando esta cosa de attributes y este de nodes, donde le podíamos ver dónde aparecía estos A, que son los que marcan un link, me parece, ¿no? O no sé, una parte de lo que está en la página, en HTML, y nos llevamos todos esos, y a partir de eso nos fijamos el href, que es el que tenía los links, y este no importa. Y acá donde decía A, perdón, el texto, es decir, no sé si lo puedo mostrar en la página. Habría que ver el Comparto la HTML. acá. Acá podía, se veía, acá ves a la derecha tenés el ahref title y lo que está en el Déjalo quieto ahí. blanco. Esta parte, si uno quiere extraer el link ese que está acá, para los demás, digo, ¿no? Uno quiere extraer esto para después acceder ahí. Entonces, primero esto es algo que está entre, o sea, es este atributo A, ¿sí? Empieza así, termina acá. Y tiene ese URL que está acá, tiene un título y tiene este texto que está acá, que es el texto que aparece en la tabla cuando hicieron el otro ejercicio. Entonces, la idea era extraer este texto que está acá y extraer lo que está en href. Y entonces después quedarse solamente con los href. Eso es lo que estaban haciendo. Ujú. Y funcionó bastante bien. Así Funcionó que con una. Excelente. por lo porque menos ves llegamos acá a en todos. los... Sí, no me acuerdo qué había hecho al final. Pero, sí, acá. La idea es que ahora mirando estos texts nos podemos fijar en dónde cae el nombre que estamos buscando, que eso lo sacamos a partir de la tabla que habíamos descargado, la de, no sé cómo se llama, velocidades. Las velocidades. Acá podemos sacar los nombres. Entonces tenemos velocidades, nombre científico. Acá. Y podíamos buscar en qué parte del texto se macheaba con cada uno de estos nombres. Y a partir del índice que nos devolvía este texto, podemos buscar el href correspondiente. Y ahí todo debería funcionar bien porque estamos acá, o sea, te linkea directamente el nombre de la tabla a un link y no me estamos metiendo el link como lo estábamos haciendo a mano antes. Y ahí no puede fallar. Así que ahí debería Excelente. funcionar. Sí. Bueno, la próxima nos cuentan si encuentran alguna diferencia entre las clases de animales y las velocidades. Y veremos qué onda. Si pueden, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los chicos de esto que mostraron? Si querés sigo compartiendo. No importa, si vas a hacer pregunta, o sea, en mi experiencia
no se animan a preguntar al principio, pero me parece que es una buena instancia. O sea, real, no, las probabilidades de que entre 28 personas nadie tenga una pregunta es baja. O sea que me arriesgo a que en realidad no la están haciendo. Pero yo creo que en las siguientes veces esto se va a ir aflojando un poco. ¿O me equivoco? A ver. Este silencio incómodo. Si alguien lo llena con una pregunta. Ay, no No. sé. Bueno, ok. Bueno, pasamos al siguiente grupo. Lo vamos a lograr, yo lo prometo. El resto estuvieron trabajando con la tabla de países. Alguien, además de los chicos que se pusieron con el desafío, o sea, alguien encaró el de países y no lo pudo terminar por tiempo o porque se trabó en algo. No, perfecto, todos terminaron, buenísimo. Había, si no me equivoco, 3 grandes grupos más o menos que estaban trabajando. ¿Alguien quiere contarnos? Yo más que nada vi cómo trabajaron el grupo de Cecilia, Magda, Valeria, Natalia. Ezequiel y Julián creo que estaban también ahí. ¿Quieren contar brevemente un poco cómo lo resolvieron? Yo puedo contar. Igual las chicas creo que hicieron los primeros juntas y los últimos dos, me incorporé en el grupo. Entonces hagamos así, ¿querés contar los primeros vos, Valeria, y después los segundos que les cuente alguien más, así dividimos el grupo? Bueno, Dale. bueno, voy a compartir entonces mi RStudio. Vamos a ver qué me acuerdo. Bien, entonces, el ejercicio 2, bueno, primero leíamos el link de los países y construíamos una tabla para que esa tabla que estaba en el link la entendiera R y se llamaba superficies. Lo voy a explicar como lo entendí yo. Por ahí Perfecto, no es la sé idea, el sí. lenguaje parsear, pero bueno, voy en camino. Después creábamos área kilómetro, yo la llamé así, que era el área total en kilómetros cuadrados de los países, y cambiábamos las comas por nada, porque la realidad era que si tenía coma el numerito, no lo entendía, entonces lo teníamos que ir pasando a punto, o a nada, depende de la cuestión. La idea era que coma no queríamos porque no lo iba a entender. Y Pero, eso lo ¿por qué es nada, se entiende? En vez de punto. O sea, la otra vez lo cambiamos por punto porque la coma porque se estaba... lo sacan, ¿no? Nos sacan después la coma, sacaron los decimales, ¿o no? No, es que en este caso no son decimales, sino son los separadores de miles. O sea, ahí hay un tema con cómo se escriben los números en inglés y en castellano. En castellano, la coma separa los decimales y el punto los miles. Y en inglés es al revés. Y La además a calculadora esto... está al revés. Claro, exacto. Y además a esto se suma que R no le gustan los separadores de miles, no los necesita. Nosotros los necesitamos como humanos porque es un número muy grande y queremos saber dónde está el millón, dónde está etcétera, ¿no? Pero la máquina no los necesita y tampoco los saca automáticamente, entonces los tenemos que sacar nosotros antes de convertirlo a número. Dale, Bien. seguí tranquilo. Entonces después creé lo mismo, pero para el área de la Tierra, básicamente porque después voy a necesitar los kilómetros de tierra que tenía para calcular otra cosa, porque me interesa después la superficie marítima. Bueno, la cuestión es que hice lo mismo que hice en área kilómetro, pero que era el área total, solo con la área de la superficie terrestre, digamos. Entonces le hice un summary para estudiar la variable área kilómetro y bueno, me fijé a ver qué onda, cómo venía superficies, solo para chequear que estuviera bien la base de datos. Y después me pregunté, bueno, ¿cuál era el país de mayor superficie? Y utilicé exactamente, copié y pegué del TP de temperaturas. Entonces creé la variable max, que no sé si se llama variable vector o algo así. La cuestión es que me busca dónde está el área kilómetros máxima en la base de datos superficie. Y después busco cuál es el país que tiene esa área máxima. Y después digo, bueno, ¿quién es lo mismo que antes? Y acá me dio que era Rusia. Perfecto. Te corto un segundito para hacer una pregunta que yo tengo una duda de R, que por ahí Guille, Ariel o Andrés. Ahí vi que llamaste Max igual
y eso es una variable max. Eso en Python lo que te pasaría es que como hay una función que se llama max, al asignarle la variable ese nombre, perdiste la capacidad de usar la función max de ahora en adelante. No sé si en R eso pasa o no. Excelente punto. Sí. Pasa lo mismo en general. Hay que evitar, ese es un gran consejo que salió acá, tratar de evitar los nombres. Tratemos siempre de que sean lo más expresivos que se pueda, y eso elimina la posibilidad de utilizar operadores ya existentes como max, min, C, la letra C, no usar nunca la letra C minúscula como una variable. Tratar de evitar esas cosas, porque en R le pasa lo mismo, le estás pasando por encima. Yo no sé ahora en la práctica si te funciona. Yo me copié del notebook de Ariel, no lo quiero usar, pero Ariel Ahora lo estás mandando al frente a Ariel, Qué fea tu actitud ahí, Valeria. Muy feo, muy feo. Al margen, digamos, se puede recuperar la función. O sea, si vos borrás la variable max ahora, recuperás la función original. Digo, no es que quedaste anulado para siempre. No, Bueno, pero más para allá de eso, la sesión, digamos. claro, pero más allá de eso, en general es muy buena práctica no usar las palabras que llaman palabras reservadas. Tratemos siempre de evitarlo. Es muy tentador, a veces uno, porque vos querés definir cuál es el máximo, ¿y qué nombre le pongo? Max. Pero no, ponele un consejo, miren, un advice es usar nombres de variables en castellano. Como el R está en inglés, tiene la pésima manía de estar en inglés, yo una costumbre que tengo es pongo todos los nombres en castellano, máximo. Y con eso te salvás bastante de pisar palabras reservadas. Ah, es buena. Otra Bueno, ventaja que tiene es que si vos pones palabras en castellano y largas, con puntos, con guiones bajos, entendés mejor qué estás guardando ahí, porque es como autodeclarativo el nombre, ¿entendés? sí. Entonces, Bueno, sí, yo después evitemos. descubrí que esta línea la hice re al pedo, porque acá me tiraba exactamente el valor del área máxima del país, y yo la verdad que no necesitaba, yo no solo estaba en el país con área máxima, así que esa línea la puedo tranquilamente borrar. Tranquila, yo he hecho carreras al pedo, imagínate, eso no es nada, no te preocupes. Yo he estudiado al pedo. Bueno, entonces, después había que ver cuál era el país con mayor superficie marítima, así que creé la columna submar, que es superficie marítima, que es el área total menos el área de tierra. Este área land-kilómetros es la misma variable que yo había creado anteriormente, donde le cambié las comas por nada por el tema de los miles que me contó Martín recién. Entonces, bueno, creé esas dos que se restan para saber cuál es la superficie del mar, busqué cuál era el lugar donde estaba la superficie máxima marítima y le pregunté, bueno, ¿cuál es el país que tiene eso? Es Groenlandia. Después me preguntaron cuál era la relación de superficie marítima dividido superficie tierra, así que creé la variable rel.sub. Entonces dividí submarítima, dividido el área de la tierra, y hice lo mismo que antes, donde me pregunté, bueno, ¿dónde estaba ese máximo y cuál era el país que tenía ese máximo? Y me volvió a dar Groenlandia. Perdón que corte ahora. Quiero hacer una pregunta que justo a nosotros nos surgió. Cuando calculamos la resta, había países que nos daba como negativo, como tenían mayor superficie de tierra que la superficie total, y nos pareció raro, no sé si hay alguna razón por la que pueden tener más tierra que total. No, Creo que la tabla tenía algunos errores, me parece. Yo también lo vi, esos países negativos. O sea, en realidad supone que la superficie total nunca, o sea, seguro la superficie total nunca puede ser menor que la suma de la superficie de tierra más mar. A menos que, no sé, sea un país que esté flotando ahí. Es una isla muy chiquita, no sé, Fiji. No, pero digo, la superficie total es la suma del mar más tierra, ¿no? Entonces, o sea, okay. es una igualdad matemática, además, no debería pasar que sea mayor una subparte. Ojo que el Islandia total. crece todo el tiempo, ¿eh? Pero eso es una conservación, si querés. Es una ley de conservación que tiene, por más que Groenlandia crezca, Claro, siempre como que su área total tiene que ser la suma de su área marítima No, con sí, obvio. su área terrestre. Por ahí con la Atlántida podría pasar, ¿no? Pero que está sumergida, capaz que... Que tenga negativa, que Claro. cuente como área subacuática, cuente como menos. Puede ser, sí, ahí sí, en ese caso sí.
Pero sí, pero eso va a pasar todo el tiempo. Las tablas tienen errores, los datos tienen errores y van a pasar inconsistencias, es lo que charlamos siempre. Una parte del trabajo es limpiar eso. Bueno, ¿dónde estaba? En el R. Bueno, acá. Perdón, un último comentario con respecto a ese tema, que si hacen una división por ahí también se pueden dar cuenta qué tan grande es el problema. Si es una cosa, si es un detalle o si realmente hay algo ahí que no concuerda. Y una cosa más que siempre decía, que esto que decía Andrés, de siempre mirar las columnas. Antes de empezar uno hace una pequeña revisión. Lo que decimos, ¿no? Summary, mínimo, máximo, la mediana, un pequeño histograma de cada columna para decir, a ver cómo están distribuidos los datos, y ahí enseguida se nota si tienen un problema muy grande, como que hay una columna completamente vacía, o que hay números negativos donde no debería, y son la mayoría, ese tipo de cosas. Perdón, yo no entendí el comentario del profe Matías. ¿Lo podés repetir, por favor? Y decía que muchas veces cuando uno tiene cantidades y demás, también hacer una relación entre una división, digamos, entre una columna y otra, para entender cómo es de grande una magnitud respecto a otra y a partir de eso decidir, digamos, o concluir si es un problema muy grande o no. Porque, por ejemplo, yo puedo tener negativo, eso lo veíamos en nuestro grupo, ¿no? Puedo tener negativo y por ahí tengo 10 kilómetros cuadrados en un país que tiene 100.000. Entonces, al final es como que no importa, digamos. Igual en nuestro caso, cuando vimos eso, igual nos dio que sí importaba, nos dio que en algunos casos sí había como un gap ahí que algo tenía, pero bueno, en otros casos no. Pero es en general, a veces vos tenés una magnitud y no sabes, hasta que no lo dividís con la otra columna, por ahí no te das cuenta si es mucho o poco. Perfecto, gracias. Ezequiel, ¿vos querías preguntar algo? No, acababa de preguntarlo. Es como que le hice la vez, pregunté y levanté la mano. Está bien, está bien. Avancemos nomás, Valeria, así. Bien. Bueno, no hay mucho más de la parte de esa porque después venían las chicas. Llegué a que era Groenlandia y ahora viene ejercicio 5 y 6 que los hicimos juntas. Perfecto. ¿Quién del mismo grupo Dejo quiere de contar el compartir. 5 y 6? Dale. Gracias. Ahí lo comparto. Dale. Creo que está todo más casi igual, ¿no? Yo no vi Igual nada sí, diferente. tenemos casi Sí, lo lo mismo. mismo. Sí, sí. Así que bueno, nosotras lo que habíamos hecho, teníamos la columna que nos daban con char, que la habíamos pasado numeric, pero nos pasó que necesitamos los char ahora, así que lo volvimos a pasar. Creamos una nueva columna, no, mentira, creamos la tablita, esta, para que nos cuente qué pasó. Ahí está, para que nos cuente las apariciones de cada número como pedía el enunciado, y después nos creamos una segunda columna para poderlos tener para agarrar ahí. Y después con esa tabla la pasamos con el grafiquito para poder verlo, y nos quedó ahí el mismo gráfico que salía en el Wikipedia de la ley de Benford, que nos decía que normalmente suelen aparecer los unos como los primeros números con más cantidad, y después sigue el 2 y el 3, y así como en escala logarítmica. Excelente. ¿Y los otros grupos llegaron hasta acá también? A nosotros un compañero nos hizo notar algo interesante, que es que en realidad si contás los bins hay 9, no hay 10. ¿No? Sí. Hay 9 correcto. y deberían estar 10. Entonces, nosotros lo que hicimos fue armar un vector para las X que vaya de -1 a 9, y ahí te cambia la Pará, relación. ¿por qué debería haber 10, decís? Y porque son 10 dígitos, del 0 al 9. Pero ningún Claro, número pero va a el empezar primer- con 0. Porque para eso
O sea, no contás los ceros a la izquierda. Así que nunca va a empezar con 0. Ah, Había uno que empezaba con 0, pero era el había Vaticano. alguno. Puede Sí, pasar, eran por eso dos digo, nada más. en realidad está bien Sí. por eso. O sea, las dos cosas, está bueno notar las dos cosas. Una que es que si hay un número que empieza con 0, eso en realidad sería, sí, en general no se escriben, los ceros a la izquierda. Claro, tal cual. Entonces va a haber algún problema con ese número. Más salvo que sea un 0, explícitamente un 0. Y entonces nos quedarían 9 dígitos para empezar números, del 1 al 9. Y es ese histograma que se ve ahí que Claro. armaron. Uno que nos había molestado Un era el del comentario. Vaticano, porque figura todo con 0. Un comentario ¿El de dónde, No, perdón? El del Vaticano. Ah, Lo contaron perdón, como un Ariel. país, pero tiene todo 0. Ahí tenés los ceros. Un comentario que me parece bueno hacer igualmente respecto a lo que decían ahí del histograma es que aún así, viendo este histograma así, a mí al menos, por ejemplo, vengo de afuera y me cuesta entender dónde están contados los números. Más con esta aclaración. Sé que no hay países con 0. Perfecto. Entonces, eso que va entre 0 y 1, ¿qué representa? Representa que puede haber algún error, que hubo ceros y cayeron adentro de esa barrita o están cayendo afuera. Entonces está bueno también lo de expandir los bines para que sea más claro qué es lo que capturan, que eso se puede hacer en ese sec que le pusieron. Al menos mi estrategia suele ser, lo puedes hacer que vaya hasta 11 y restarle 0.5, por ejemplo, y entonces arranca en menos 0.5 y va de menos 0.5 a 0.5, de 0.5 a 1.5. Entonces, acá que son números enteros, te queda bien en claro que solo estás capturando el número entero que querés. Sí, ¿Me podés lo hacerlo en querés vivo, a dictar ver si- así lo Sí, probamos? dale, eso. Claro. ¿En el axis o en el break? No, ahí en el. Ah, claro, sería en el breaks. Ok. Y puedes hacer que vaya hasta 11. Y afuera le restás 0.5. Entonces fíjate que eso va a ser un vector que va desde menos 0.5 hasta 0.5, después a 1.5, etc. Y ahí ves clarísimo los ceros, ¿ves? Que antes se perdía eso, no quedaba en claro que. Yo no entendí bien lo de la resta y lo de 11. Bien. Fíjate que lo haces ir hasta 11 porque como después le vas a restar 0.5, ahora termina en 10.5. ¿No imprimirías solo el sec 0 a 11, 1 menos el 0.5? Sí. Así se ve qué es lo que da, digamos. ¿Ven? Fíjense que entonces lo que estás capturando entre menos 0.5 y 0.5 son los ceros nada más. Entre 0.5 y 1.5 capturas solo los unos. Y estás Clarísimo. seguro de que no hay nada en los bordes en este caso, ¿no? Porque siempre, digamos, al menos cuando uno viene y ve desde afuera el histograma es un poco oscuro si estás contando las cosas que cayeron hasta el número que está a la izquierda o hasta el que está a la derecha. Acá no necesitas la aclaración. Sabes que son números enteros y que solo estás capturando 0, 1, 2, 3, cada barrita con su número. ¿Puedo hacer un comentario general? Sí. Estuve viendo... Para hoy en una cosa varios sobre grupos. esto específicamente, si haces bar plot de la tabla, También. porque hacer bar plot de la tabla a ver cómo funciona. Que a mí también me molesta lo que dice Ariel, pero... Ahí está. A mí me molesta que el numerito no esté abajo de la barrita. Entonces, si ya en el eje X es discreto, también lo puedes hacer así y te queda ya alineadito. Me gusta, tenemos la sección talks, gráficos y talks, cada uno expone eso. Pero es muy útil, posta, porque esos... Sí, sí. Lo que a mí no me gusta de esta versión es que te quedan espacios entre las barritas, ya que seguimos con los tops. Nos vemos, lo arreglamos en persona. Eso. A mí me molestan las migas en la cama, pero no, creo que no. No, un comentario, chicos, general, que lo vi varias veces en los grupos hoy. No escatimen, aprovechen que el R es un intérprete, como lo es Python,
y no escatimen en ver, en hacer cálculos parciales, ir viendo cómo van dando esos cálculos parciales. Porque muchas veces veo que se envalentonan y quieren hacer algo muy complejo de un saque, y llegan al final y se les coló un NA, o llegan al final y no dio lo que pensaban que tenía que dar. Y les cuesta después, es mucho más laborioso ir mirando para atrás a ver dónde fue fallando. Lo más fácil, sobre todo al principio, cuando uno está empezando con esto, es ir creando, cada pasito, crear un nuevo objeto que es el resultado de ese paso que diste. Por más que no es por ahí lo más eficiente, pero vas creando. O sea, si vos tenés que llegar a una transformación de una variable que requiere 4 pasos, bueno, no la hagas toda de una. Guarda, van a ver que nosotros sí lo hacemos, pero esa no es la mejor manera al principio. La mejor manera al principio es, ¿son 4 pasos? Bueno, empezás por el primer paso, la primera transformación. A la variable le pones un nuevo nombre. Después, a esa la volvés a transformar, le pones un nuevo nombre. Esa forma es más lenta al principio, pero vas avanzando sobre seguro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Está bien? Entonces, al principio no hay que ser ansiosos, hay que tratar de hacerlo en pasos más chiquititos. De esta manera te vas asegurando y tiene una ventaja, vas entendiendo qué es lo que va haciendo cada una de las cosas que vas aplicando. Porque a veces, cuando uno hace muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Uno aplica una función, mete paréntesis, después ensangucha eso con otro paréntesis y con otra función. Muchas veces no te queda muy claro en realidad lo que estás haciendo, porque presupones que la primera función te devuelve algo que por ahí no te devolvió eso. Entonces, de esa manera, paso a paso, te obliga a ver los resultados parciales de los procesos que vas corriendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Te va a ayudar bastante. Perdón, era algo general. Excelente. Bueno, entonces, el resto de los grupos llegaron hasta acá, vieron este gráfico, vieron esta tendencia también. ¿Alguien no pudo ver este gráfico? Perfecto. Ah, dale, Lautaro, sí. No, que sí llegué. Ah, perfecto, sí, sí. Excelente. ¿Y pudieron discutir dentro de sus grupos un poco por qué? O sea, primero, ¿a alguien le sorprende esto o no? Yo quiero saber por qué. Lo que me indica es que el área de los países sigue algún criterio exponencial o algún criterio que, o sea, los países no crecen linealmente, sino que crecen quizás cuadrática o exponencialmente, y eso explicaría esta distribución. A ver. Porque entiendo que esto tiene que ver con que, por ejemplo, si es exponencial, lo que le cuesta exponencialmente pasar de 10 a 20 es mucho más costoso que pasar de 20 a 30, que de 30 a 40. Entonces, por eso pasa que los que empiezan con 1 son más abundantes que los que empiezan con 2, que los que empiezan con 3 y así. Pero guarda, tiene un problema tu razonamiento. Guarda que no todos tienen la misma magnitud. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un país que empieza con 1 puede ser que tenga 13 de área, pero otro puede ser que tenga 134 y otro puede ser que tenga 1522. ¿Me seguís? Sí, pero eso no afecta el razonamiento. Porque porque el costo de pasar del 9 al siguiente 1 a 10 es mucho menos que el de pasar de 10 a 20. Pero vos estás proponiendo como un mecanismo de generación de países, ¿no? O sea, que como si los países esos van transformando sus áreas. Como si fuera una función de alguna variable que sí es más homogénea. Si yo la paso por la exponencial, si yo paso una variable aleatoria homogénea, si yo la paso por una exponencial, ahí va a empezar muchos más que empiezan con 1 que los que empiezan con 2 y así. Pero vos que decís entonces que están distribuidas exponencialmente, la distribución de las áreas de los países tiene distribución exponencial, eso decís. No, una cosa. Exponencial o en general algo superior a lineal, que hace que se concentre más en los unos porque... Está buena la teoría, pero eso lo podríamos ver, ¿no, chicos? ¿Por qué no? ¿Lo podemos ver? Una cosita, porque me parece acá que él sí dijo que tiene una distribución exponencial, pero creo que en realidad el concepto lo puso después, que dice que si la distribución es más o menos uniforme y uno está viendo como una escala logarítmica donde te cuesta mucho menos pasar del 9 al 1 que del 1 al siguiente 2, ahí se da el efecto. Entonces creo que quizás está dando el concepto que es, nada más que no tiene nada que ver con distribución exponencial, me parece a mí. Como que... O sea, no sé si es una palabra reservada decir distribución exponencial, pero quiero decir, más allá de como una especie de variable
implícita, supongamos del peso o algo que podemos definir, su área va a ser exponencial respecto de eso. Y entonces por eso digo que el área va a empezar mucho más usualmente con 1 que con 2, o con 3, etc. ¿Qué opinan? No sé, yo no sé. A ver, sí, claro, Vale. puede ser que estemos diciendo lo mismo, yo creo que a ver, por ahí con distintas palabras, lo que está diciendo es que si de alguna manera yo, en el logaritmo de la variable, ¿sí? O sea, cuando puedo ver los órdenes de magnitud, tengo una variable que está distribuida más o menos uniformemente, que creo que es lo mismo que estamos diciendo pero a la inversa, ¿no? Como está diciendo, parto con un uniforme y la exponencio, ¿no? Sí. Entonces, a toda la variable, que cuando yo le tome el logaritmo y vea más o menos algo que tiene un pico que subtiende muchos órdenes de magnitud, si yo pinto las áreas por el dígito que empiezan, que ese es el... ¿Querés? Estás vos compartiendo pantalla, ¿no? Sí, perdón, no los quería cortar, pero les quería preguntar perfecto. si dejaba de compartir Sí. o sigamos viendo el gráfico. No, ¿querés poner el gráfico ese que vimos, el de la Wikipedia, que estaba... Ah, dale. Si lo tenés, el de las áreas pintadas con rojo y azul. Sí. Ahí lo pongo. Dame un segundo que... Y ahí se ve un poco lo que estábamos charlando. Claro, el autor está bien, lo estamos pensando, vos lo estás pensando como desde que empiezo desde una distribución y la exponencio. Sí, quizás esto tiene más sentido cuando pienso en algo, por ejemplo, función del tiempo, que el tiempo claramente es algo lineal. Supongamos una población que crece exponencialmente respecto del tiempo. Ahí tiene más perfecto, sentido, pero entiendo, claro, porque estás pensando como algo que evoluciona, pero también te va a pasar con una variable que se parte, digamos, sí. Y acá, bueno, acá el área habrá alguna función, alguna variable que ocupa el rol del tiempo y que explica... Esto que estamos charlando, esto es, en el gráfico de la izquierda está una distribución cualquiera, no sabemos de qué variable es, pero que en escala logarítmica más o menos tiene una pinta de un pico achanchado, ¿sí? Que subtiende muchos órdenes de magnitud. Si se fijan, no sé si se llega a leer en el gráfico ahí, que está chiquito, pero al principio tenemos todos los ¿Querés que números. lo abra como le Dale, porfa. Sí, dale. ¿Cuál? El de la izquierda. Bueno, gente, yo me tengo que ir. Sí, tranqui. Tenemos los números, sí, en escala logarítmica tenemos primero los números que empiezan con entre 1 y 2. El área es mucho más, hay una parte más grande de la recta, que entre 2 y 3, 3, 4 se van agolpando hasta que llegamos al 10, y de vuelta tenemos todos los números que empiezan con 1, básicamente, que son ocupan una parte de la recta en log más grande, comparativamente más grande. Entonces, si miramos en la proporción de números que empiezan con número, que son todas las áreas que están pintadas en rojo, y la proporción de números que empiezan con 8, va a haber una relación donde los que empiezan con 1 van a ser muchos más que los que empiezan con 8. O sea que de alguna forma, esto es lo que nos está mostrando, es cómo se formó ese bar plot que hicimos recién. Si pintásemos todos los que empiezan con 1 con rojo, vemos el área total, dibujamos la barra, va a ser más alta que si vamos todos los que empiezan con 2 y los pintamos de verde, y así vamos construyendo el gráfico hasta que llegamos al 8 y al 9, que serían los más bajitos. Pero eso no es cierto si la distribución no cumple esto, o sea, no, por ejemplo, no subtiende muchos órdenes de magnitud, que es el otro gráfico que estaba ahí al lado, en la Wikipedia. Si querés, perdón, me siento tipo como si la cámara me toma. No pasa nada. A ver, señor productor. Ahora que volvió Mirta. Acá tenemos otra distribución que no subtiende muchos órdenes de magnitud, y no va a ser cierto que si hacemos el histograma de números que empiezan con 1 y números que empiezan con 8, por ejemplo, para comparar las barras esas, el área roja y el área azul de esa distribución no va a seguir la ley de Benford. Pero siempre que haya algo que se distribuya más o menos uniformemente en la escala logarítmica y subtienda muchos órdenes de magnitud, y es algo que pasa mucho, entonces se va a cumplir esa distribución. Y lo que charlamos es que en algunos lugares se usa, por ejemplo, como para detección de fraude, por ejemplo, en completar de forma, sobre todo en declaraciones impositivas, por ejemplo, en la FIP, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, en realidad esto es en la IRS, en la FIP de Estados Unidos. Se puede usar como método de detección de fraude, porque si uno cambia los números de manera deliberada, no van a seguir, típicamente no van a seguir una distribución que siga la ley de Benford, entonces van a ver un desvío ahí y eso va a ser dispara una alarma de decir, esta declaración jurada hay que revisarla.
Eso, nos fuimos un poquito, pero me parece que, no sé. Si querés más, ya podemos dejar de compartir y así nos vemos las caras y ya estamos en hora. También No sé si ahí fue más encontramos la confuso serie que... nos pusieron. Ah, bueno, hay un capítulo de serie que está puesto ahí en el notebook, que es justo sobre la ley de Benford. Es un documental, son 4 capítulos, uno es sobre la ley de Benford, está en Netflix, se llama Conexiones, así que si tienen ganas de chusmear, es interesante. Buenísimo, buenísimo, lo vamos a ver. No entendí lo de los impuestos. Si querés evadir impuestos, te conviene. Eso es lo que todo el mundo se quedó con ese mensaje. Fue tipo, bueno, entonces, pero si quiero... No es, si nunca quiero evadir es, impuestos. bueno, si quiero ser un inspector de la FIP, no. Si quiero detectar evasores, no. Tipo... Si quiero ser un inspector de la FIP que hace bien mi trabajo, tengo que verificar. No. No, además, no sé si estamos grabando esto, no te podemos aconsejar, en esta materia legalmente, no te podemos aconsejar cómo evadir, cómo evadir impuestos. Eso. Claro. No, es Bueno. eso, que en muchas distribuciones, creo que también para detectar a lo mejor fraude electoral en algunos casos, si vos sabes que en resultados que no fueron fraudulentos, los números de alguna cantidad de votos, lo que sea, obedecen esta ley, bueno, si hay sospechas en otra votación de que hubo fraude, vos podés ver cómo es esto, si se cumple la ley de Benford, entonces te da algún indicio de si es sospechoso o no, porque si uno inventa sin tener cierta cautela, bueno, no te va a dar esto. Claro. O sea, es más para si querés encontrar algo que si querés hacerlo, digamos. Uh-huh. Bueno, son las 12, ¿no? Bien, perfecto, muy bien. Bueno, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Chao, Bueno, muy buen fin de buena semana, clase. gente. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.